Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Levanta para área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Com muita tristeza, eu informo agora, às 3h57, que o rei Pelé nos deixou. Pelé faleceu aos 82 anos. 4h em ponto pelo horário de maior Brasília. Interrompemos aqui a nossa programação para trazer a notícia. Morre aos 82 anos em São Paulo, Pelé. Rei Pelé, que estava internado em São Paulo. Hoje, Pelé não morreu! Parem de falar! Pelé não morreu! Pelé não vai morrer nunca! Os 5 maiores jogadores do mundo foram: primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé. A chama está acesa y pronta para incendiar. El fútbol está huérfano. El pionero, el jugador que llevó al fútbol del blanco y negro al color, ha fallecido. ¿Qué tal? Buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hoy no es un día cualquiera. Jueves 29 de diciembre de 2022 se nos ha ido Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Esto que estamos escuchando corresponde a una canción que hizo para los Juegos Olímpicos de Río. Se llama Esperanza y la cantaba él mismo. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Por desgracia, un cáncer de colon se nos lo ha llevado. Llevaba un mes ingresado en un hospital en Sao Paulo. Parecía cuestión de días que esto sucediese y así ha pasado. Cerca de las 8 se ha conocido la noticia, lo hemos contado en la antena de la cadena SER y yo te pido a ti, oyente del Larguero, y especialmente que te quedes ahí. Porque esa sensación de orfandad que tenemos todos, la tenemos además desde hace unos años. Porque como decía Manu Carreño en Hora 25, todos los grandes futbolistas de la historia están en activo o han fallecido. En los últimos 8 años se nos han ido Di Stéfano en 2014, Cruyff en 2016, Maradona en 2020 y ahora Pelé en 2022. Yo creo que no hace falta que te diga quién fue Pelé, dónde jugó, lo que consiguió. 3 mundiales en el Cosmos, en Estados Unidos, antes en el Santos, cuando en Sudamérica jugaban los mejores futbolistas del mundo. Pero mi objetivo hoy es también que conozcas más de cerca cómo era Pelé, porque había tantas aristas que daría para hacer hasta las 6 de la madrugada. Lo vamos a hacer en un especial a partir de las 12 de la noche, pero ahora mismo, a esta hora, si me permites, 11:33, nos vamos a ir a Brasil, porque obviamente después de esta noticia ha habido un montón de condolencias, un montón de mensajes, pero lo que tú seguramente quieras saber es cómo está Brasil, cómo está el país que tiene más mundiales y cómo está un país que está llorando al que seguramente sea la persona más importante de ese país, por encima de políticos, de otro tipo de personas. Pelé era Brasil y a Pelé lo conocía cualquier persona, no solo en Brasil, sino en el mundo. El Santos es su club de toda la vida. Estamos allí en Brasil. Andrés Rueda, de hecho, es el presidente del Santos, el mítico equipo de Pelé, y en cuyo estadio va a estar el epicentro del adiós multitudinario que se prevé a Orri. Insisto, el presidente del Santos en directo en El Larguero, 11:33. Andrés Rueda, buenas noches. Buenas noches, aunque no sean tan buenas, pero un poco tristes, mucho triste, pero es eso. ¿Cómo está Brasil ahora mismo? Pues muy triste, como te imaginarás, ¿no? Acaba hace un tiempo de fallecer Edson Arantes de Nascimento, ¿no? Porque Pelé es inmortal. Entonces, el pueblo brasileño está muy triste y no tengo mucho que decir, es eso, que estamos tristes, pero todo tiene su hora, que descanse en paz y que Pelé es inmortal. Se fue, infelizmente, Edson Arantes de Nascimento. Yo diría que Pelé, el mayor deportista que se puede tener en el mundo. Y estamos tristes, no tengo mucho que decir. ¿Qué era Pelé para los brasileños?
pues en materia deportiva todo, ¿no? Era alguien que llegó desde muy chico en el Santos, llegó pequeño, se transformó en el rey del fútbol, cambió la estructura del fútbol, de la manera de entretenimiento, y eso, que representa en la parte deportiva todo lo bueno que un deportista puede pasar a sus súbditos. ¿Se va a poder velar a Pelé? Y con esto finalizo y le agradezco estos minutos aquí en la cadena SER en España. ¿Qué se va a preparar en el Urbano Caldera, en el estadio del Santos, en homenaje a Pelé? Pues nada, estaremos velando el cuerpo todo el lunes, dejando un momento que todos se puedan despedir de Edson Arantes del nacimiento hasta el momento de su funeral, que será el martes. El funeral va a ser el martes. ¿Y cuándo se va a abrir? ¿Se va a colocar también en una carpilla ardiente en el estadio? Sí. Y se abrirá para que todos los hinchas se puedan despedir de Edson el lunes por la mañana. O sea que el lunes por la mañana es cuando se va a abrir esa capilla ardiente. Entiendo que dentro del estadio, en el terreno de juego, ¿verdad? Sí, dentro del estadio, en el sitio, no podía ser diferente. Tiene que ser en la Villa Belmiro, la casa de Pelé, y ahí todos van a tener oportunidad de despedirse. Desde el lunes y hasta el martes. Andrés Rueda, presidente del Santos, muchas gracias por haber estado en El Larguero. Pues nada, que no sea por eso, ¿eh? De todas las crónicas, de todo lo que hemos leído y llevamos escuchando y leyendo desde hace unas horas, si me permites, te voy a leer esto de Tales Machado en la portada de O Globo, porque seguramente nos llegue a nosotros lo que era o Rei Pelé. Es difícil elegir la frase ideal para abrir un texto que pretende informar que Pelé ha muerto. ¿Es correcto decir que murió el mejor futbolista de todos los tiempos para centrarnos en lo que mejor hizo, en destilar su talento por los campos del mundo? ¿O es mejor abarcar más y decir que fue el deportista más grande de la humanidad, ya que es difícil pensar en otro deportista que haya encantado más al planeta? ¿O es correcto entender que Pelé superó los límites del deporte y, siendo sus eternos compatriotas, anunciar que el más grande brasileño de todos los tiempos ya no está entre nosotros? Lo que hizo Pelé en los mundiales lo transformó a lo largo de la historia en un personaje fundamental en la construcción del Brasil en el siglo XX. Pelé no solo popularizó el fútbol, sino también Brasil. Ayudó al país a encontrarse a sí mismo. Ministro de Deportes, embajador de buena voluntad de la UNESCO, caballero del Imperio Británico, embajador de la ONU para la Ecología y el Medio Ambiente, doctor honorario de la Universidad de Edimburgo, todo lo que fue en vida Edson Arantes do Nascimento, pero que ahora, en el momento de su muerte, nos parece todo menor que el simple hecho de ser Pelé. Este larguero va por Pelé. Magistral gol de Pelé, centro da área, dominou o adversário, número 10, milésimo gol do maior jogador de futebol do mundo. Yo cuando era niño, mi papá dijo que me dio el nombre Edson por causa de Tomás Edison de la Luz. Y yo era muy orgulloso porque yo tenía un nombre de una persona famosa y los niños, yo no sé, dito una palabra mala ahí cuando estaba jugando, tenía 8 para 10 años, y me parece que un niño dice, tú dijiste Pelé o Pelé. Eu falei, no, yo no dije Pelé. Y mi nombre no es Pelé, mi nombre es Edson. Yo estoy orgulloso. Y ahí los muchachos empezaron a llamar, no, es Pelé. Y yo peleé con todos. De ahí para adelante me agarró el Pelé y hoy yo adoro. Pelé hablando en castellano. Pelé ganó 3 mundiales, años 58, 62 y 70. Jugó en el Santos cuando todos o casi todos los grandes futbolistas jugaban en Sudamérica. Fue el primero en irse a Estados Unidos, fue el pionero. Tuvo que sufrir racismo. El Pelé mediático. Hay tantas aristas que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a descubrirte quién fue Pelé, porque seguramente tú, como yo, hemos oído hablar de Pelé. Todo el mundo sabe quién es Pelé, pero muy pocos le han visto jugar. Hoy, con gente que le ha visto en directo, que incluso ha jugado con él, contra él, y que ha estudiado mucho sobre él, pues vamos a conocer un poquito quién es uno de los más grandes del fútbol. 12:02, son las 8:02 de la tarde en Brasil.
hasta allí nos vamos. Antonio Chamorro es compañero de ESPN Brasil. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas noches. Un gusto hablar con usted más una vez. Hemos abierto el larguero con el presidente del Santos, que nos ha dicho que Pelé era inmortal, que es una frase que impacta y que es tremenda, y que el lunes se va a abrir el campo del Santos a todos aquellos aficionados que quieran despedirse del lunes al martes. Lo primero de todo, ¿cómo está Brasil, Antonio? ¿Cómo está Brasil ahora mismo? Bueno, es un día muy dolido acá en São Paulo, que es de donde yo estoy hablando. Es un día que llueve mucho, entonces creo que el cielo también está llorando por todo lo que pasa. Pelé tuvo muchos homenajes de equipos, de exjugadores, de jugadores que están ahora desde Brasil, desde Europa, desde el mundo todo. De leyendas como Zico, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, también de otras épocas como Beckenbauer, como César Luis Menotti también, que fue el entrenador de Argentina del Mundial de 1978, que para él habla como Pelé como siendo, no se puede hablar de otros, se puede hablar de otros, pero Pelé está arriba de todos ellos. Y los clubes, los equipos que Pelé ha hecho su historia acá en Brasil, todos le prestan la última homenaje, dicen que Pelé es infinito, que Pelé se va a quedar para siempre como el rey del fútbol. Y eso es lo que tenemos en Brasil hoy. Es un día que nosotros ya esperábamos un poco por los últimos días, por el último informe médico desde hace 9 días, de que Pelé tenía la disfunción renal y cardíaca, entonces por todos los temas del cáncer del colon también. Y bueno, y hoy por la tarde se confirmó su muerte, y para Brasil es un día muy complicado, y todas las homenajes ya están siendo arregladas, como Andrés Rueda ha dicho, la Vila Belmiro, el estadio de Santos, el mítico estadio de Santos, desde el lunes a las 10 de la mañana acá de Brasil, va a tener este funeral, este velorio, y las personas van a hacer como se puede entrar en el estadio, van a ver el cuerpo, no el cuerpo, pero el féretro. Él se va a quedar, el féretro, eso, pero no se pueden parar. Entonces van a pasar y allá van a prestar esta homenaje al rey de fútbol, y se va a quedar por 24 horas así. En el próximo día, en el martes, sí se va a hacer con la familia. Ahí sí va a ser todo eso del entierro de Pelé. Va a salir, esta ceremonia se va a seguir por las calles de Santos, y van a pasar donde vive su madre, la madre de Pelé, que se llama Doña Celeste, está con 100 años, ha hecho 100 años en este año de 2022, y se van a pasar allá, por adelante de su casa, y después se va rumbo a la necrópolis ecuménica, que donde se va a quedar para el entierro que va con sus miembros de su familia. Entonces, Antonio, que yo me haya enterado bien, nos lo ha contado el presidente del Santos, nos lo confirmas, desde el lunes a las 10 de la mañana, hora brasileña, van a poder asistir todos aquellos que quieran al estadio del Santos para darle el último adiós, no se van a poder parar como tal. 10 de la mañana, que son las 2 de la tarde aquí en España, va a estar durante 24 horas, y me acabas de decir que su madre todavía sigue viva y que después va a pasar el féretro por ahí, por donde vive su madre. Eso, sí, se va a hacer como un desfile con el cuerpo de Pelé por las calles de la ciudad de Santos. Eso después de las festividades por el Año Nuevo, y por eso no se van a empezar, por ejemplo, mañana, porque Santos en esta época del año, por ser playa, entonces se queda muy llena, y por eso yo creo que iban a tener muchos problemas con el tráfico de coches, de personas, y por eso van a esperar este día 1 de enero. Y de eso se va a pasar, y va a pasar donde vive hoy la madre de Pelé,
doña Celeste, que tiene 100 años, que vive con una de las hermanas de Pelé, y se va a pasar allá por adelante, y después sigue para donde va a ser el entierro de Pelé. Antonio Chamorro, compañero de ESPN Brasil, muchas gracias por la información que acabas de dar, que me parece realmente interesante, y cuál es ahora mismo el pulso que siente el brasileño. Un abrazo, Antonio. Vale, un abrazo. La cuenta de Twitter de Pelé han escrito, poco después de que se anunciara su fallecimiento, la inspiración y amor marcaron la vida de Pelé, que falleció en el día de hoy. Amor, amor y amor, para siempre. 12:07, Alfredo Relaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Si yo te digo Pelé, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues genialidad. Cierro los ojos y veo jugadas de él. No le vi mucho en directo, le vi la primera vez que tenía yo 15 años, iba en camino del Mundial de Inglaterra, fue aquí una conmoción. Jugó contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu ya, porque se tiraba el Metropolitano ese año, ese verano, el Atlético había ganado la Liga, y pasaron por aquí, fue una conmoción, ganaron 5-3, él metió 3, y luego allí le cocieron a patadas. Esas imágenes, y luego imágenes de películas. También jugó por aquí alguna vez más, ¿eh? Antes había jugado contra el Madrid, yo no lo vi, tenía 7 años, había jugado contra el Madrid en homenaje a... ¿Quieres que te Miguel diga Muñoz? cuántos Sí. partidos jugó aquí? Claro, es que 10 estamos... o 12 sí jugaría. Claro, ¿no? sí. Claro, porque él jugó en el Santos, jugó después en el Cosmos, entre los años 75 y 77, pero sí jugó contra rivales españoles. Hay pocos, pero hay algunos. Sí. Jugó contra el Real Madrid el 17 de junio del 59. Sí, en 59 jugó 6 partidos incluso. Contra yo el creo. Valencia, contra el Barça, contra el Betis, otra vez el Valencia. En el 60 el Barcelona, en el 63 el Barça, en el 66 contra el Atlético de Madrid, en el 67 contra el Español y el Málaga, en el 69 contra el Atlético de Madrid, y en el 74 los últimos contra el Español, que por cierto, ahí jugó Rafa Marañón, el padre de nuestro compañero Carlos Marañón, que va a estar después con nosotros. Jugó contra el Barça y contra el Zaragoza. Estos son los partidos. Ese día tiró la portería Ovejero, un central muy grandote que había tenido el Atleti, y se colgó, vamos, queriendo salvar un gol, le hizo una tijereta, cayó hasta la red y se llevó la red por delante. Era muy voluminoso él, era muy espectacular, y se tiró la portería, y bueno, estuvo el partido 25 minutos, y Pelé firmando autógrafos al público mientras esperaba que repararan aquel desastre, ¿no? Cosas con las que yo creo que todos hemos crecido, incluso los que somos un poco más jóvenes. ¿Por qué el Brasil del 70 es el mejor equipo de la historia? Hombre, pues porque jugó de maravilla. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ganó todos los partidos, jugó con mucha soltura, tenía una delantera de jugadores de muchísima clase. Sabes que era Jair, Gerson, Tostao, Pérez, Rivelino. Fíjate que antes de ese mundial el entrenador había especulado, Joao Saldaña, con dejar de suplente a Pelé, y contra Bulgaria salió un día de suplente en un partido de preparación para el mundial con el número 13, que es un sacrilegio, ¿no? Lo quitaron, y entonces, porque tenía demasiados dieces ese equipo. En realidad esa delantera se hizo de los 5 dieces. En el 7 Jairzinho no era un 10, terminó como 10 porque cuando era mayor jugó, pero era un extremo puro. Pero los otros eran 10, y parecía que alguno estaba en mejor forma que Pelé, y lo que hicieron fue juntarse todos en una habitación, la habitación de Clodoaldo, que era un medio más oscuro, pero que tenía mucha presión y mucho mando, y organizaron ese ataque, y fue un ataque maravilloso. Y además fue un mundial muy luminoso, porque vino después del 66, que había sido bastante canalla. Fue un mundial donde lesionaron a Pelé, donde Europa abusó de América, donde se pegó muchísimo. A partir de ese mundial se crearon las tarjetas, y el mundial 70, que es el que estrena las tarjetas y los cambios, es como una redención del fútbol, ¿no? Y es una redención del fútbol por parte de Pelé. El mundial 66 en realidad dejó mala imagen y heridas para el fútbol, a mi gusto, ¿no? Y este mundial lo redimió, y fue Brasil con Pelé ahí en medio el que protagonizó aquel mundial. Fue el tercero de los mundiales que ganó, el primero con solo 17 años, en el 58, después en Chile 62, después en el 70, del que tuvo lugar el que algunos consideran como uno de los mejores goles de la historia. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2,
É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos, atirou, gol! Ese gol de Carlos Alberto después de esa jugada casi imposible de tiralíneas. Yo creo que fue el cuarto, ¿no? Fue el cuarto y lo cantó con un gran júbilo. Pelé ese mundial lo jugó ya un poco como ha jugado Messi este último, sin tanta exultancia física, pero con mucha tranquilidad, mucha calma, jugando más con la cabeza que con el físico. Tenía físico todavía, pero ya no, es que en el mejor tiempo de Pelé el físico fue tremendo, ¿eh? ¿El gol más mítico de Pelé? Para mí el mejor que metió fue en la final de su primer mundial. Lo podéis buscar a Suecia. Le viene un balón desde la izquierda, le está en el área, más o menos en la posición, dentro del área, en la posición más o menos de interior derecho, corrido hacia el punto de penalti. Al controlar con el pecho le hace un sombrero al defensa que le marca, le viene otro y le hace un sombrero con el pie y ya le pega de lleno desde el punto de penalti, deja bajar el balón y a una corta al suelo le pega de lleno desde el punto de penalti a la derecha del portero. Y eso con 17 años y contra la selección local, que era Suecia, ¿no? Era la final, fue Brasil-Suecia y se estaba jugando en Suecia. Para mí ese fue el mejor gol de los que metió Pelé. Fue la primera gran irrupción en el mundo del fútbol. Quiero decir, ser una estrella de ese calado con 17 años en el Mundial 58. Claro, eso es que además 17 años entonces era mucho menos que lo de ahora. Nadie jugaba con 17 años, nadie jugaba casi ni hasta los 21 no aparecían los jugadores en la alta competición y este con 17 era una... Yo me acuerdo que a ese Mundial fue Bernabéu a verlo y escribía unos artículos en blanco y negro, que era una revista que era propia de la ABC, una revista de información general, pero que daban algunos, no es que diera muchas páginas de deportes, pero eran de mucha calidad y mucha categoría. Y es la primera vez que yo leí de él, ¿no? De Pelé, y se hablaba... Bueno, yo era muy chaval, aquí se decía, un primo mío un poco mayor, siempre haces caso a tu primo, el que te precede en edad, ¿no? Sí. Pues me decía que cuando Pelé chutaba, el balón daba varias curvas en el aire. Que cuando Didi chutaba, el balón daba una curva en el aire. Sabes que Didi era famoso por los tiros de golpe franco de folla seca. Sí, sí. Pero que cuando Pelé chutaba, daba varias curvas en el aire, imagínate, ¿no? Era como una bomba por control remoto. Creo que mencionabas antes un gol que ha sonado en el montaje inicial del programa, es este. Levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. El gol del que hablaba Alfredo Relaño. Mete otro en esa final de cabeza, sí, así un poquito forzado, muy bonito, también con el parietal. Además yo creo que es justo cuando se pita el final, no se va a pitar el final. De ese gol ni se saca el quinto, ni se saca de centro. Está el Pelé futbolista que, por cierto, nunca jugó en Europa. Que eso es algo que, claro, a las nuevas generaciones, bueno, y a los no tan nuevas, hay que explicárselo. No jugó en Europa, jugó en Brasil entonces, y después fue el primero en Estados Unidos. Entonces no había tanto dominio económico de Europa sobre el fútbol como para traernos tantos a todos como vienen ahora. Ahora ves jugar a la selección de Brasil o Argentina y es rarísimo que alguno juegue allí. Juegan todos aquí. Entonces no se daba tanto, no había esa diferencia. Y aparte de que Bernabéu tuvo la ocasión, Bernabéu, te dije que estuvo en el Mundial 58, sí. En el 59 invitó al Santos aquí a jugar en el homenaje a Miguel Muñoz, que era un jugador que había estado en el Madrid muchos años y luego fue entrenador otros 13, ¿no? Y intentó ficharle y me contó, esto lo tengo yo en una entrevista con él años después, que cuando llegaba al hotel y le vio tan niño, le dio vergüenza y no hizo oferta por él. Le pareció que no se podía traer tan niño, porque tenía mucha pinta niño. Porque le vio muy livianito. Le vio un niño de 18 años, sí, que entonces ya te digo que era ser muy niño. Además él tardó en desarrollarse y en echar cuerpo, ¿eh? Si ves luego las imágenes de ese mundial del 58, ves que es un hombre, es un chico que no está rematado físicamente, que no ha echado cuerpo todavía, que no ha ensanchado, que le falta estatura. Y le pareció muy feo pretender comprar un niño, por así decir. Y entonces se decidió por Didi, que se equivocó. Y luego ya es que él se convirtió en Brasil en un bien de Estado. Era imposible sacar de Brasil. Si hubieran podido quizá los italianos, que tenían mucho más dinero, porque además en el 62 en España se prohibió la importación de jugadores después y estuvo cerrada hasta Cruyff.
Y en Italia, sin embargo, tenía muchísimo dinero. Italia se llevó a Luis Suárez y del Barça, a Peiró del Atleti y a Luis del Sol del Madrid en esos años, pero no había dinero para sacar a Pelé de allí, ¿no? El Parece Santos, que después de aquella oportunidad que tuvo Bernabéu, ya después lo que tú dices, se convirtió en un bien de Estado en Brasil y quizás pudo haber tenido opciones fue Italia, que después se llevó, entre otros, a Peiró o a don Luis Suárez Miramontes. Está el Pelé futbolista, el Pelé pionero, el Pelé que hace que se pase del blanco y negro al color en el fútbol, y después está el asunto del racismo. Nunca se quejó de ello, él mismo se catalogó en ocasiones de apolítico, porque además buena parte de su trayectoria se produjo en un momento en el que había una dictadura en Brasil. Sí, pero yo creo que él siempre contó con que su manera de hacer mejor el mundo era hacer mejor lo suyo, hacer lo suyo lo mejor posible, y lo hacía. Y luego aprovechaba su inmensa fama para, digamos, si se puede decir así, difundir buen rollo. Él siempre hablaba de que había que combatir la pobreza infantil, siempre hablaba a favor de la paz, siempre hablaba de concordia. Nunca... En el campo era bravo, no te creas, ¿eh? En el campo, como le pegaban, metía planchazos, pero es muy raro que que perdiera los nervios y saliera a puñetazos con alguien. Pero se metía sus planchazos, pero luego era un hombre extremadamente positivo en las miradas en todo, ¿no? De verdad que yo supongo que los detalles de desprecio racista que tuviera, en Brasil ya había una mezcla racial muy grande, por cierto, en esa época. En otros países no, pero en esa época en Brasil sí. Pues trataría de no ahondarlos. Y además, fíjate, en Argentina, todos los de su época, su quinta, empezando por Menotti, que dice que no se puede discutir, que es el mejor jugador del mundo, que primero es Pelé y tal, le decían el negro, y decían el negro con y Di Stéfano el grone, pues sabes que una cosa muy de barrio bajo, de Germanía, de Buenos Aires, es invertir las sílabas, y Di Stéfano decía, y pronunciaban el negro con un respeto y una devoción impresionante, decían esa palabra con devoción, ¿eh? Yo me acuerdo cuando le pregunté una vez hablé con el Mariscal Perfumo, se llamaba, era un central y había jugado en River y jugó también en Brasil y jugó muchas veces contra Pelé, le tocaba marcarle. Y él me decía, el negro te hacía la fácil, la difícil y la imposible. Porque Pelé era un jugador que podía sacar conejos de la chistera, pero solo si era necesario. Él empezaba por la jugada simple y luego, si era necesario, la complicada y luego la imposible, ¿no? Y el Mariscal Perfumo también me acuerdo que decía el negro, solo le decía el negro, pero el negro ya te digo con una solemnidad, sí. Alfredo, y hay una historia, me estaba contando antes Antón Meana, es cierto que Maradona, el Maradona primigenio de Argentinos Juniors, antes incluso de ir a Boca, el Barça, Nápoles, pidió ver a Pelé para que le diese unos consejos. Sí. Mira, mañana, de hecho, mañana se reproduce en AS un reportaje que hice yo de eso, en realidad tomado del gráfico, fue quien lo analizó. Él tenía el capricho de conocer a Pelé, y al final lo consiguió. Un día, tuvo que pedir permiso del Argentinos Juniors, una vez que jugaron el sábado antes y no tenían partido hasta no sé cuántos días, entonces hizo un viaje muy forzado y Pelé le recibió, me parece que fue en Sao Paulo, en la casa o en Río, en la casa de un millonario en la que él se alojaba cuando tenía que pasar por ahí, y le estuvo dando unos consejos están ahí descritos, si coges a las de mañana estarán. Me llamó mucho la atención porque es como un código Bushido, así entre japoneses, entre fíjate, guerreros japoneses, sí, ¿no? está aquí. Estos son los consejos. Los ahí, ¿no? Sí, los tengo aquí. Claro, le lleva el gráfico a Maradona para ver a Pelé. El Maradona primigenio. O sea, es que no había sido campeón mundial en el 86, ni muchísimo menos. Nada, muy comenzaba y él tenía el capricho de conocer a Pelé. 1. Nunca hagas caso cuando te digan que eres el mejor. El día que te sientas el mejor dejarás de serlo para siempre. Esto le decía Pelé a Maradona. 2. Acepta los aplausos pero no vivas de ellos. La hinchada cuando uno juega 3 partidos mal ya te grita, deja de quererte. 3. En los contratos hazte respetar siempre. Tienes que luchar por lo que realmente vales. Nunca te regales. Pero eso sí, cuando firmes tu contrato, después no protestes ni pidas más. La firma es como una palabra. Vaya punto este.
El cuarto, respecto a la venta al exterior, tienes que decidirlo después de haberlo analizado muy bien. Sois 8 hermanos, tu padre y tu madre. En la decisión pon eso en tu balanza. Los dirigentes pasan cada 2 o 3 años. Tú tienes que pensar en la familia. Hay muchas bocas a las que dar de comer. Y en quinto lugar, insisto, consejos de Pelé a Maradona. Se los pidió Maradona a Pelé cuando era un chaval. El cuerpo es tu herramienta de trabajo. Cuídalo. En la vida hay tiempo para todo, incluso siendo jugador. Para salir, para tomar una copa, fumar un cigarrillo, acostarse tarde, comer lo que te apetece, pero con equilibrio, sin dañar tu físico, porque entonces se acaba todo. El último fue el único que nos siguió, yo creo, a Maradona, desgraciadamente. Pelé sí se cuidó y de Pelé se abusó mucho el Santos, si se puede decir así, porque andaban mucho continuamente de gira por ahí para ingresar dinero, ¿no? Pero giras de 4 partidos una semana, a lo mejor, venir a Europa y volver, y entonces además los viajes no eran tan cómodos como son ahora, ni había tanta aviación, ni tan oportuna, ni los aviones eran tan cómodos, ni se dormían los aviones como se duerme ahora. Fíjate, los equipos cuando iban en avión, los que iban 3 en un asiento, según la categoría, uno dormía tumbado en los 3 asientos, otro tumbado en el suelo delante de los 3 asientos y otro tumbado en el pasillo. Nosotros tumbados, así viajaban los grandes equipos. ¿Sí? En el pasillo. En el pasillo, claro, para poder claro, como te estiras, lo único que era que... Es otro fútbol. En otro tiempo, y bueno, todos los viajes, todos los vuelos, los hoteles, las comidas por aquí y por allí, a Pelé se le explotó mucho, por así decirlo. Además todo el mundo le quería ver, era una expectación grandísima, ¿no? Es la semblanza amplia que le ha regalado a los oyentes del Larguero Alfredo Relaño, que le vio jugar en directo y que sabe mucho de él, como ha demostrado. Un placer, Alfredo, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. 12:23. El fútbol brasileño está repleto de jugadores únicos, yo creo que lo sabemos todos, y uno de ellos fue Antonio de Oliveira, más conocido como Careca. De hecho, jugó en el Nápoles con Maradona, en aquel Maradona increíble de Nápoles a finales de los años 80. Jugó los mundiales del 86 y del 90 con Brasil y marcó más de 300 goles con su carrera. Nos está escuchando Careca. Hola, Careca, buenas noches. Buenas noches a todos en España, un placer estar hablando con ustedes. Hemos abierto el larguero con el presidente del Santos, que nos ha dicho, es que Pelé es inmortal. Tú que seguramente le conocías también, que todo el mundo sabe quién es Pelé. ¿Quién era Pelé para los brasileños? Para nosotros también es inmortal, ¿no? Porque estará siempre eterno Pelé por todo que fez en el fútbol, un fútbol con arte, con la belleza, ¿no? Con la edible, con el gol que ha sido muitos y muitos, no solo en Santos, mas también en selección brasileña, ¿no? Y yo espero también que possa que possa también descansar, porque estaba ya un poco de sufrimiento, ¿no? Que todos nós estávamos acá también sufriendo mucho, porque penso que todos nós somos también egoístas, no queremos perder a ninguém, ¿no? Eu conhecia muito o Papá Su e Dondinho, não? O Papá Su ha jogado o futebol com o meu papá. Era muito amigo, não? Uma perda triste, mas descansou, não? Diz que descanse em paz, que Deus possa receber de braços abertos, não? Llevaba tiempo con esa enfermedad y de hecho justo hoy día 29 de diciembre se cumplía un año desde que estaba en esa unidad de cuidados paliativos en ese hospital en Sao Paulo. Careca, tú que conoces perfectamente, que eres una leyenda del fútbol brasileño, ¿llevó el fútbol Pelé a otro nivel? ¿Como que pasó el fútbol del blanco y negro al color con él? Y Pelé consiguió transformar en ese fútbol de muita arte, de muita técnica. E Pelé conseguiu ser eternamente admirado por todos, não só em Brasil, mas todo o mundo, não? Por onde chegava Pelé, tinha sempre o respeito. Também teve uma fase de racismo, não? Que era um negro que conseguiu conquistar o mundo. Essa era uma grande vitória. Porque também meu papai é negro também, era negro também. Minha mamã de meu padre
también era negra. La dificuldad enorme del mundo, con todo ese racismo que continuamos a ter, y Pelé consiguió romper todos esos obstáculos y venció y es admirado por todos. Yo pienso que la victoria más grande es esta, ¿no? De ver Pelé siempre con las puertas todas abiertas por donde llegaba, era muy bien recibido, ¿no? En campo, sin comentario, ¿no? Porque para mí ha estado el más grande de todos, ¿no? Completo, genio. Pues es Careca, hablando de Pelé y de algo que hemos comentado ahora mismo, acerca del racismo que tuvo que sufrir. Seguramente Careca, ese racismo hace 50 años, 40, 50, 60 años, el mundo no es consciente. Pero tú, por lo que acabas de explicar, sí. Ese racismo hace 50 años, lo que tuvo que sufrir Pelé, Careca. Por eso que yo pienso que la victoria más grande de Pelé, yo tengo la certeza que era esta, ¿no? Que venció con ese racismo. La victoria, yo soy muy seguro que con el título, la victoria más grande suya. Porque es difícil. Estamos en Brasil, que tiene la raza negra que también es muy grande, que tenemos ainda con este tipo de racismo, ¿no? Cada día, cada pasa una semana, otra, siempre tenemos con ese problema internamente en Brasil. El mundo pasa ahora. Y quería decir que somos todos iguales, ¿no? Somos todos iguales y filhos de único, ¿no? Y te digo que para mí la victoria más grande ha estado esta, ¿no? Porque fez historia por donde llegaba, se firmó la guerra también, y era porque era Pelé y también era negro y tenía ese poder de firmar una guerra, ¿no? Tú coincidiste, Careca, con Maradona en el Nápoles durante unos cuantos años. Durante esos años, sí, a finales de los 80, ¿hablabas con Maradona de Pelé? ¿En vuestras conversaciones a veces hablabais de Pelé? Sí, hablamos algunas veces, sí, porque también él era, aparte que tenía esta competición, ¿no? de Maradona, Pelé, Maradona, mas Pelé tenía una admiración muy grande por Diego, porque también era vestía número 10 y hacía cosas fantásticas. Y Maradona también, porque Maradona era un apasionado por el grande fútbol, y principalmente con el número 10, ¿no? Pero ídolo suyo, ¿no? Ídolo suyo mayor era un brasileño que era Rivelino, que también jugaba con el número 10. Pero con esta rivalidad, tudo con esta disputa de Pelé, Maradona, Pelé, mas tenía mucho respeto por Pelé. Hablábamos siempre y tenía un sueño, ¿no? De jugar a la fin de carrera en el Santos, ¿no? Porque soy también santista. Pero no terminamos bien, no conseguimos, ¿no? Hacer terminar nuestra carrera en el Santos, mas Diego tiene un respeto muy grande por Pelé. Hablaban el lenguaje del fútbol. Gracias por compartir con los oyentes de la cadena SER tu testimonio, un mito del fútbol brasileño como Careca, que ha querido estar esta noche en el larguero. Un abrazo y que vaya todo bien. Gracias, voy. Un abrazo a todos. Chao. Hasta ahora, 12:30, 11:30 en Canarias. Tiene que pasar por aquí todavía Ramón Besa, tiene que pasar Carlos Marañón. Además, ha hecho un artículo muy chulo en Cinemanía acerca de quién fue Pelé y además con esa película, Evasión o Victoria. Y su padre además jugó contra él. Muchas más cosas hasta la 1:30 aquí en El Larguero. El Larguero, con Álvaro Benito. Acredita no velho, pode falar, mi Zefio. No es que también fuera cantante, pero 12:37, 11:37 en Canarias, también a veces cantaba, lo hemos escuchado al principio. Esto se acredita Novello, Confía en el viejo, y es cantado por Pelé. Ramón Besa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay un dicho muy culé, me consta, y si me equivoco, pues me corrige si no hay ningún problema, es ante los problemas, ante alguna situación, ¿qué haría ahora Cruyff? ¿Qué haría Cruyff en este momento? Y esto aplicado a los más grandes del fútbol, al Olimpo del fútbol, resulta que ya no solo podemos preguntar ni a Di Stéfano, que falleció en 2014, ni a Cruyff, que lo hizo en 2016, ni a Maradona, que lo hizo en 2020, ni ahora a Pelé en 2022. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué, Ramón? Bueno, pues activar la memoria. Por suerte disponemos de algunas imágenes, en el caso de Pelé menos que en caso de otros cracks, y ver hasta qué punto el fútbol moderno se ha inspirado en los clásicos, ¿no? Creo que si vemos el muestrario de los goles y de las jugadas de Pelé, se han pasado algunos vídeos que así lo reflejan. Puedes ver cosas de Cruyff, puedes ver cosas de Maradona, puedes ver cosas de Messi, puedes ver cosas de Di Stéfano. Digamos que cada uno por sí solo, ellos tenían un repertorio, y como si Pelé tuviera el de todos. Son 2 minutos, pero yo creo que merece la pena. Ya hemos ahondado con Alfredo Relaño en lo que fue como futbolista, en sus características, en el asunto racial que nos acaba de contar Careca. Enseguida hablaremos con 2 periodistas que le hicieron sendas entrevistas, pero claro, está el eterno dilema del Pelé Maradona, Maradona Pelé. Estos 2 minutos son para degustar, corresponden a 2005, son Pelé y Maradona juntos. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. Pues será que lo hacemos. ¡Dale! ¡Qué carajo! Te agradezco por ser tan sincero, y yo me pongo a disposición. Creo que juntos podemos hacer muchas cosas, como vos dijiste. Vamos a unirnos más que lo que tuvimos hasta ahora, porque estuvimos distanciados, y vamos a hacer cosas para la gente. Claro, con fe en Dios todo se puede, ¿no? De acuerdo. Creyendo en Dios todo se puede. De acuerdo. Bueno, gracias. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Tú quieres ser yo quiero ser tú. Son Maradona y Pelé. Este documento es espectacular. Tuvo lugar hace 17 años. Yo no sé, Ramón, tú que desgranas bien la actualidad, lo que es la historia del fútbol, el hecho de que si por momentos se retroalimentaron hasta la llegada de los nuevos grandes ídolos, es que era el ¿tú que eres más, de Pelé o de Maradona? Era eso. Oh. Sí, sí. Bueno, es eso, que cada uno tuvo su época. Creo que en el fondo lo que hemos vivido de competencia entre Messi y Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo, no lo hemos vivido con los 5 grandes del planeta, ¿no? Pelé fue por sí solo, pues a ratos con Di Stéfano, pero muy poco. Cruyff fue por sí solo, Maradona por sí solo, y Messi está siendo por sí solo, ¿no? Y entre ellos siempre tengo la sensación de que mientras nosotros nos discutimos para ver cuál fue el mejor, entre ellos nunca se discutieron, sino que jugaron, ¿no? Y en aquella época pues hay que tener en cuenta que tampoco habían los premios individuales de ahora, que Pelé siempre jugó en América y por lo tanto en Europa pues no participó de ninguno de los trofeos que se daban, y multitud de circunstancias, pero todos los europeos, o la mayoría, creo que asociamos a Pelé con el Mundial. Si hablamos del Mundial siempre aparece la figura de O'Reilly, no solo porque ganó 3, sino porque el del Mundial de 1970 en México, al menos algunos que tenemos una determinada edad, y es el primero que recuerdo porque empezó a llegar la televisión, es decir, los 2 anteriores pues eran más difíciles de ver, pero en el 70 sí que ya la gente se había conectado con la televisión y vio precisamente aquel Brasil que habéis retratado también con Alfredo, ¿no? Del Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino, Clodoaldo, Piazza, Carlos Alberto. Aquel era un equipazo que además compitió con una Italia que yo recuerdo la gran polémica que hubo entre Rivera y Mazzola. O sea, mientras Brasil jugaba con 5 dieces o 4, porque Jairzinho, como ya ha explicado Alfredo, era un 10 reconvertido porque empezó como 7, en Italia no cabían en el mismo equipo Mazzola y Rivera, ¿no? Aquellas cosas que ocurrían, ¿no? Y creo que la final jugó Mazzola y no jugó Rivera, cosa que le provocó pues al seleccionador pues una cierta controversia. Fue un equipazo, y creo que en Pelé
una de las cosas que siempre más he admirado es que se recuerdan casi tanto los goles como los no goles. En ese Mundial del 70 hubo 3 jugadas extraordinarias. En la parada de Gordon Banks, un centro de Jairzinho, el cabezazo en suspensión de Pelé, era un jugador que tenía una musculatura extraordinaria y una capacidad de salto asombrosa, de la forma que se levanta y como pica el balón, que es casi como un martillo, y se la saca a Gordon Banks. Luego hay aquella jugada, en aquella finta que le hace al portero de Uruguay, a Marcinkiewicz, que es una jugada extraordinaria, que regatea sin tocar la pelota, y luego la pelota no entra, y luego el famoso chut desde medio campo contra Checoslovaquia al portero Víctor, que no entra. Pero la gente cree que son 3 goles, que a un delantero, a un jugador como Pelé, se le aplaudiera la intención. Eso significa la categoría de mito que tuvo, ¿no? Mencionabas el no gol contra Uruguay. Este es el no gol. Yo creo que ese frame en el que absolutamente engaña al portero lo tenemos todos en la retina, tengamos la edad que tengamos. Después falla lo que parecía imposible de fallar, Ramón, pero ese frame en el que le hace... Claro, la aplicación moderna, yo recuerdo lo que le hizo Romario, fíjate, justo al Corta en el año 94 en el Camp Nou, aquella cola vaca que le dejó sentado. Pero es que al portero con un quiebre le dejó sentado también. Sí, lo hace, tenía una finura, pero al mismo tiempo esa finura que le servía para eliminar a rivales y para tener un control asombroso con la pelota, tenía también un gran físico. Porque recordemos que en aquella época, precisamente, porque no había los partidos, o antes de llegar al Mundial 70, no había partidos por televisión, se pegaba mucho más que ahora. O sea, ha habido futbolistas que han aguantado lo que no está escrito. Hoy día cualquier entrada... ¿Se le pegaba mucho a Pelé? Se le pegaba mucho a Pelé. Sí, pero él también pegaba, porque físicamente era muy fuerte, pero se le pegaba mucho en el Mundial del 66 en Inglaterra. Creo que el partido contra Portugal casi le eliminaron. O sea, fueron a la caza de alguna forma de Pelé. Era un jugador, pero costaba tirarle. O sea, fíjate también lo que le costaba tirar a Maradona. Era un jugador que también le daban, pero le costaba tirarle. Lo que le costaba que tiraran a Cruyff, el as volador como volaba. La Roca, que era Di Stéfano. O sea, todos en sus... Aunque no parezcan como jugadores de 1,90 m fuertes como un roble y tal, eran jugadores que tenían no solo un virtuosismo, sino que físicamente eran jugadores que tenían unas habilidades, cada uno en su apartado, pero tenían un gran físico. Es la descripción de Ramón Besa y también ese eterno debate que yo creo que hoy no es el día y que hemos hablado muchas veces. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Seguramente, como dice Ramón, ellos mismos se están riendo sobre ello. Un abrazo, Ramón. Gracias por estar en el Larguero esta noche. A ti, buenas noches. 1:45. Le hicieron entrevistas, pues por ejemplo, el compañero del diario AS y habitual colaborador de la cadena SER, Santi Jiménez. Hola, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tuvo lugar hace 4 años. ¿Dónde fue y cómo fue? No, 8 diría, ¿no? 8. Sí, fue en el 2014. Brasil, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo pasa el tiempo, Santi? Sí. ¿Cómo fue y dónde fue? Esto fue en Sao Paulo. Era una entrevista que Pelé tenía muchas cosas. Aparte de jugador, era una marca absoluta. Y él la imagen, y era un profesional. Entonces, era imagen del Banco de Santander. Y convocó a una serie de periodistas el día antes de empezar el Mundial. Y sí, yo me acuerdo que yo me levanté a las 3 de la mañana porque yo estaba en la concentración de Brasil, que está en Granja Comari, que está donde Dios perdió el gorro, lejos de Río de Janeiro, para llegar a las 6 al aeropuerto de Río, coger un avión, ir a Sao Paulo, porque tenía la entrevista a las 8:30, creo. El Pelé mediático, el Pelé marca. Es que... Pelé marca. Es el primero que inventa esto, seguramente. Claro, porque después fue un pedazo de futbolista, pero después, durante tantos y tantos años, se convirtió en eso. Que desde luego él podía hacerlo porque al fin y al cabo era uno de los más grandes o el más grande. Sí, pero tenía un carisma impresionante para vender. O sea, y era un gran profesor. O sea, yo me acuerdo que en aquella entrevista que nos convocaron, no estaba yo solo. O sea, íbamos pasando de uno en uno, pero habían hecho una convocatoria a periodistas de todo el mundo. Es decir, había gente de países árabes, gente de Israel, gente africana, Estados Unidos, Inglaterra, escandinavos y tal.
Y yo era de los últimos. Y yo pensé, ostras, tú ya verás ahora este hombre que lo voy a pillar, que va a estar hasta... Porque llevaba 3 horas contestando. Pero vamos, estaba más hecho polvo yo que él. Bueno, yo también me había levantado a las 3, ¿eh? Pero ¿Cuánto tiempo te dieron? Porque claro, esto, en el mundo del periodismo estamos habituados que te dicen tal día se hacen entrevistas. Eso sucede, lo que pasa es que puede que tengas 3 entrevistas o que tengas 300. Bueno, 300 es una exageración, pero que tenga 30. Y claro, ¿tú qué pensabas? A ver qué le pregunto yo a este hombre. Yo le entré, claro, pasa que venía de todo esto. Yo le entré diciéndole la pregunta esta de tenía 2 pegas. Una era que yo había hablado con mi hijo pequeño antes de entrevistar la noche antes por teléfono y le dije que iba a entrevistar a Pelé, que me hacía mucha ilusión. Y él me dijo, pues yo no sé quién es Pelé. O sea, pero no es mejor que Cristiano o que Messi. Y entonces yo esa es la primera pregunta que le hice, mire, es esto. Y entonces él ya ahí se lo tomó bastante bien. Y la otra era si cuando dormía soñaba que marcaba los goles que había fallado, estos que estaba hablando Ramón. Y me dice, no, yo sueño que juego a fútbol, pero sigo sin meterle el gol a Uruguay. El de Uruguay. Seguía pensando en ello. Sí, no. Y dice, porque él me dijo, es que yo pensaba siempre en el fútbol y yo cuando jugaba me soñaba en el partido que iba a jugar y me veía siempre pegando broncas a los compañeros y arreglando cosas y corriendo como un loco arriba y abajo porque lo pasaba mal. Ahora que me he retirado, sueño que juego en Maracaná, que marco un gol. Y sueña y recuerda los goles aquellos que no son goles, claro. Y me dijo, no, esos siguen sin entrarme, ni en sueños. Es el Pelé mediático, el Pelé imagen de múltiples marcas y que hacía rondas de entrevistas que hacía que, por ejemplo, se tuviera que levantar aquel día a las 3 de la mañana para coger un avión Santi Jiménez. Pero siempre podrás decir... Es el madrugón más a gusto que me he pegado en mucho tiempo, ¿eh? Tú que eres de poco madrugar. Un abrazo, Santi. Gracias. Muchas gracias. Enseguida con Carlos Marañón, la versión más cinematográfica, aquella de Evasión o Victoria, la película famosa del año 81. Pero también le hizo una entrevista bastante a fondo Jesús Ruiz Mantilla, compañero del País. Hola, Jesús. Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Encantado. Bueno, ¿cómo era? Porque tú lo hiciste, vamos, yo la tengo aquí, de hecho, y es extensa y es muy buena. También tengo que decírtelo. ¿Cómo era Pelé en la distancia corta? Pues mira, me pareció un hombre brillantísimo, inteligentísimo, de esos que saben torearlo todo, pero que saben responder también con profundidad, con detalle, con alegría. Yo le tiraba de recuerdos, ¿no? Entonces hablamos mucho de su madre, de su infancia. Bueno, no era una entrevista en clave deportiva, porque claro, el País Semanal pues hacemos más retratos humanos, ¿no? Y bueno, él cuando entraba en ese territorio pues tenía una sonrisa en la boca, pues recordando y una mirada atenta hacia adentro y nada perdida hacia afuera, en la que, bueno, recordaba pues cómo su madre un día pues le llevó y le puso enfrente de una virgen y le dijo que de tantos hijos que tenía, bueno, ella era capaz de ocuparse de todos, pero que de este se ocupara ella. Y parece que la virgen debió hacer su trabajo, porque se ocupó bastante bien. Y cosas así, ¿no? Entramos en el retrato humano, también obviamente entramos en el pique que habéis hablado antes con el maestro Ramón Besa, pero también ante eso tiraba muchísimo de sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntabas el tema de Maradona, ya muy cansino y tal, decía, no, esto con los argentinos yo siempre tengo la misma discusión. Ellos dicen que primero Di Stéfano, que después me comparaban con Sibari, después con Maradona, ahora con Messi. Yo les digo siempre lo mismo, que cuando ellos se pongan de acuerdo en quién ha sido el mejor argentino, ya luego discutimos quién ha sido el mejor del mundo. Y eso era así constantemente, ¿no? Me sorprendió muchísimo, me pareció de una sabiduría, de un sentido del humor, de una elegancia que me marcó. Es decir, que tú vas a entrevistar a una leyenda, a un mito, y te encuentras con un hombre que es muy hondo, muy profundo y con mucho sentido del humor
y muy encantador, como decía antes nuestro compañero Santiago. Entonces que fue un placer. Yo no me levanté a las 3 de la mañana, pero recuerdo que yo volé de Madrid a Sao Paulo y que prácticamente hice la entrevista y regresé. Y lo hice encantado porque mereció la pena. Es de las pocas veces que me he hecho una foto con alguien al que he entrevistado, porque siempre me parece, pues que das mucho el coñazo con eso, ¿no? Pero esa la tengo enmarcada. Esa la tengo enmarcada porque, claro, Pelé para mí también es un recuerdo de infancia, que yo también tengo mis años y sí recuerdo que era como hablaba mi padre de él, cómo lo veíamos en blanco y negro. Luego recuerdo también qué bien estaba, o sea, qué aspecto físico tenía, qué piel tenía, qué pelo tenía. Y tenía ya 70 y tantos años, pero tenía una especie de vigor, de aspecto saludable, ¿no? Y ganas de recordar, tampoco sin darse esa importancia, ¿no? Pues eso, el fútbol de aquella época, que no era solo el dinero, ¿no? A él le llovieron, vamos, todos los clubes de Europa, el Madrid y el Barcelona, obviamente querían que fuese a jugar ahí, pero él decía que ¿para qué? Si él estaba contento y estaba feliz jugando en Brasil, ¿no? Hasta que Kissinger le convenció de que se fuera al Cosmos, ¿no? Como, bueno, ahí sí que ganó un poquito de dinerito. Lo que no consiguió Jesús Bernabéu, sí, que lo acaba de contar. Claro, sí. El que mejor puede hablar de Bernabéu y lo que era ahora mismo es Alfredo Relaño. Lo intentó en el 59, pero lo acaba de contar hace un ratito aquí Alfredo Relaño, lo veía muy livianito. Y eso que ya había ganado un mundial antes en el 58, y ya después las opciones fueron Italia, donde había más dinero, más poder el fútbol italiano. Lo consiguió Estados Unidos después. Lo consiguió Estados Unidos porque yo creo que ya ahí debió hacer un cálculo. Estoy en el final de mi carrera. También era un reto porque era introducir un deporte que él amaba en un país que era ajeno. Y también en eso yo creo que Kissinger, que obviamente es una persona muy inteligente, alemán, muy aficionado al fútbol, le tira de la mano porque como aficionado al fútbol dicen, lo que he hecho de menos yo en Estados Unidos, ¿qué es? El fútbol. Pues trayendo a Pelé a lo mejor, ponemos aquí una especie de primer ladrillo que sea sólido. Bueno, y así ha sido, ¿no? Porque después el fútbol en Estados Unidos, poquito a poquito, desde esa época, ha ido abriéndose paso. Poco a poco. Pues así era Pelé en las distancias cortas. Gracias por estar esta noche en El Larguero, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Y este homenaje a Pelé que hemos arrancado, un especial en hora 25 con Mariana Fernández, después continuamos de 8 a 9 de la noche y que hemos arrancado hoy en El Larguero con el presidente del Santos. Va a haber 24 horas capilla ardiente en el mismo estadio del Santos, de 2 de la tarde del lunes a las 2 de la tarde del martes. Y nos ha contado Antonio Chamorro, el compañero de ESPN en Brasil, su madre sigue viva. Tiene 100 años, sigue viva. Él ha fallecido con 82 años. Y después de esas 24 horas que va a estar la capilla ardiente, el féretro en el campo del Santos, se va a ir a donde vive la madre de Pelé para que le dé el último adiós y de ahí ya a despedirle sus más íntimos. Estos últimos instantes, estos últimos minutos, quiero que vayan relacionados con el lado más cinéfilo de Pelé, aquella película que muchos de vosotros seguro que habéis visto, Evasión o Victoria. Y claro, aquí tenemos a Carlos Marañón. Hola Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Evasión o Victoria, ¿cómo olvidar esa película? Pues claro, porque, yo tampoco vi jugar a Pelé, pero yo le vi jugar en Evasión o Victoria. Yo pude ver esa película en el cine y era el año 81-82 en España. Él ya se había retirado, en el 77 se había retirado del Cosmos, como comentabais ahora, además, por todo lo alto, ganando la North American Soccer League, la NASL, y se puso enseguida con el cine, porque era su otra pasión. Dos pasiones te diría, porque también era la música. Le gustaba mucho, enseguida cogía una guitarra y se arrancaba, pero actuar, trabajar en el cine, le fascinaba. Le hubiera encantado, si no hubiera sido el mejor futbolista de todos los tiempos, le habría encantado ser actor.
Es el largometraje de John Huston y en ese momento me estaba contando antes del programa Héctor González, este es un fragmento de Evasión o Victoria. Está Michael Caine, que es el que hace de entrenador, ¿no? Michael Caine era el entrenador, efectivamente. Del equipo. Del equipo. Jugador-entrenador, sí. Eso es, jugador-entrenador. Y después hay una serie de futbolistas. Esta Pelé parece que está enseñando un poquito la táctica y pasa esto. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favor, which means that as they... Se levanta Pelé, coge la tiza. After giving me ball, here I do these, go. Y empieza a hacer un cizagueo como diciendo, se ríen todos, ¿verdad, Marañón? No, tú dámela a mí, que hago un zigzag, pum, 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 hasta marcar un gol, la portería contraria. Algo así, sí, es muy mítica. Por supuesto, la chilena de esa película, ¿no? Yo, probablemente todos los que ahora queramos enseñarle a nuestros hijos quién era Pelé, pues yo creo que está muy bien empezar por esa película. No es, seguro que lo habéis visto, ¿no? Que el propio presidente de la FIFA, Infantino, en sus redes sociales ha apelado al recuerdo de esa película, que fue la que, bueno, pues eso, los que no logramos vivir pues los 50, los 60, principios de los 70, futbolísticamente, nos recordamos de esa película, porque esa película además es mítica. Yo siempre digo que es como la Casablanca del fútbol, ¿no? Quizá no es la mejor película de fútbol, hay otras películas buenas, de Damned United, hay por ahí películas que están probablemente cinematográficas o mejor. Tampoco es la mejor película de John Huston, que es un director que tiene igual 20 obras maestras de las 50 películas que dirigió, y sin embargo esta película es irrepetible. Es una de esas películas que si la ves te quedas a verla. Es imposible no aguantar ver ese partido que dura casi 45 minutos de metraje y irrepetible, porque encontrar una película que tenga esos actores, Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, y ese grupo de futbolistas encabezados por Pelé, Bobby Moore, Mike Summerby, Ardiles, que por cierto también en sus redes sociales ha recordado como siendo argentino, pero como rodó la película, en un rodaje metidos en Hungría, en Budapest, cuando todavía existía, digamos, el telón de acero, o sea, que era un régimen comunista. Todos allí un verano, es inolvidable la película, es inolvidable el rodaje. Y es inolvidable, ya te digo, la pasión, porque hizo más películas, tiene 11+1, por ejemplo, con el propio John Huston haciendo de actor, que era una película de orfanato. Todas estas películas en las que él llega a salvar a un grupo de niños que tienen problemas, ya sea porque están en un orfanato que lo van a vender, sí, o que es un grupo de niños de la favela y tal. Él hizo 3 o 4 de estas en las que se ponía de entrenador o conseguía dinero para sacarles del arroyo. La verdad que era un crack, era un crack, y el cine le fascinaba. Incluso hay bueno, en el último, digamos, el último de sus rastros de cine fue una película que se llama Pelé, el nacimiento de una leyenda, que está muy bien, yo la recomiendo. Cuenta los años de juventud hasta los 18 años, hasta ese Mundial del 58 en el que él fue la eclosión total, y su infancia, como la infancia en la favela, jugando descalzo y tal. Y él se empeñó, fue a Cannes a conseguir, digamos, financiación para la película, y él se guardó un cameo a lo Hitchcock en la película, y es una película de 2016, pero él sí que era el productor ejecutivo, ¿no? Y la verdad que siempre el cine siempre estuvo en su vida, y ¿no? El último minuto de este homenaje a Pelé, quiero que recordemos a tu padre, porque el 31 de agosto del 74 el Español le gana al Santos 2-0, juega tu padre contra el Santos de Pelé y además marca un gol. Claro, es que fue muy mítico porque era un Carranza, que era muy mítico entonces, preparado para que jugaran Cruyff contra Pelé la final. Fíjate que era Palmeiras-Barça la semifinal y Santos-Español la otra semifinal. Entonces todo el mundo pensaba que el Santos de Pelé y el Barça de Cruyff ganarían el partido y pasarían. Resulta que el Palmeiras le ganó al Barça y el Español le ganó al Santos 2-0. Se fastidió lo que es la vida. Cruyff. Y mi padre, que había firmado del Madrid por el Español, era su debut, y sí, hizo el pase del primer gol a Manolín Cuesta y metió el segundo. Y ese día Molinos, un defensa del Español, pasó a la historia porque le hizo un marcaje sensacional
a Edson Arantes do Nascimento. Sí. Dale un abrazo muy grande a tu padre, anda, hablaremos con él otro día. De tu parte. Rafa, un abrazo, gracias por estar ahí y enhorabuena por el artículo, Carlos, perdón, y enhorabuena también por el artículo de Cinemanía, que me lo han enseñado y es muy chulo. Venga. Carlos Marañón, un abrazo, gracias. Tenemos derbi el sábado, venga, un abrazo. Tenemos derbi. Hasta aquí el homenaje a Pelé, o Rey Pelé. 3 mundiales, más de 1000 goles y una imagen que va a perdurar para siempre en el mundo del fútbol. En el Cosmos, en su último equipo, nos despedimos con el New York, New York, porque él también le gustaba cantar. Nos despedimos con él, que descanse en paz, Pelé. Abra a porteira que eu vou voltar. Nova York me faz chorar. Abra a porteira que eu vou voltar. Aqui não tenho o que eu tenho lá. Abra a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.